Hasta 30 líderes del sector marítimo firmaron en la COP28 un compromiso para consumir hasta 11 millones de toneladas de hidrógeno o productos derivados en el año 2030. Esto envía una señal clarísima a toda la industria del sector. Además, cabe destacar que los puertos serán el eje sobre el que giren todas estas estrategias. Pero los barcos, lógicamente, no son los únicos elementos de las zonas portuarias en las que el hidrógeno podrá jugar un papel fundamental. Hoy hablaremos sobre ello. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Y para hablar sobre el hidrógeno en los puertos, hoy tenemos la suerte de contar con Aurelio Lázaro, Senior Project Manager en el Departamento de Transición Energética de la Fundación Valencia Port. Aurelio, bienvenido al podcast del hidrógeno. Muchas gracias, Bryce. Encantado de participar. Hola Aurelio, es un placer tenerte aquí con nosotros en el podcast del hidrógeno. Lo primero que queremos hacer es que te presentes, tanto a ti como a la Fundación Valencia Port de la que formas parte. Por supuesto, pues mi nombre es Aurelio Lázaro. Yo de formación soy doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y desde el año pasado, desde 2022, de febrero de 2022, pues me incorporé a la Fundación Valencia Port, en concreto al Departamento de Transición Energética y Sostenibilidad, donde me encargo de proyectos relacionados con el hidrógeno y de incorporación de generación renovable dentro de entornos portuarios. La Fundación Valencia Port es un centro de innovación relacionado con la Autoridad Portuaria de Valencia, aunque no somos exactamente la Autoridad Portuaria de Valencia. Compartimos presidente, compartimos objetivos, somos un poco su brazo de innovación y está dedicado a, pues a ejecutar y promocionar proyectos de investigación y de innovación en todas las temáticas relacionadas con puertos, tanto a nivel medioambiental como a nivel de digitalización, como a nivel de integración con las ciudades que los rodean. Todo ello al servicio, pues un poco del clúster del entorno del puerto de Valencia, desde donde os hablo. Estupendo, muchas gracias por esa introducción. Y aunque es súper interesante todos los proyectos de innovación, digitalización que comentas, en este podcast del hidrógeno nos gusta hablar precisamente de eso, de hidrógeno. Y para ello te queríamos preguntar sobre el proyecto H2 Ports, proyecto ampliamente conocido y con el que, si no me equivoco, estáis de enhorabuena por los avances y los estrenos recientes. ¿Nos puedes explicar de qué va este proyecto, cuándo se inició, cuáles son los objetivos, para situarnos todos en el mapa? Por supuesto, el proyecto H2 Ports es un proyecto financiado por la Clean Hydrogen Partnership. Se inició en el año 2019 y tiene como objetivo fundamental probar tecnologías, máquinas en este caso, propulsadas por pilas de combustible de hidrógeno en operación real de terminales portuarias. Entonces, por poner un poco de contexto, el proyecto pues se va a llevar a cabo se está llevando a cabo en el puerto de Valencia. El puerto de Valencia es uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, en concreto en el lado europeo. Es el puerto con un mayor volumen de tráfico de contenedores anual, el cuarto de toda Europa en este ranking, y en este ámbito es donde queremos probar estas nuevas tecnologías. ¿Y por qué? Porque el puerto de Valencia tiene un plan de descarbonización con el objetivo de ser neutro en carbono para el año 2030, y para lo cual pues es necesario hacer uso de todas las tecnologías que tengamos disponibles desde hoy hasta el año 2030 para poder reducir las emisiones
que actualmente pues están relacionadas con el puerto. El objetivo, minimizar las emisiones para, bueno, pues dejar el mínimo indispensable a la compensación y poder alcanzar pues ese objetivo de neutralidad en emisiones para el año 2030. Y para ello se están probando todas las tecnologías disponibles, entre ellas el hidrógeno. ¿Qué se está haciendo en este proyecto? Probar una máquina en una terminal de contenedores propulsada por hidrógeno y probar una cabeza tractora de camión en una terminal de transporte rodado, también propulsada por hidrógeno. Y además también se está probando un sistema de suministro de hidrógeno a estas máquinas, que cada mañana va a las terminales y realiza el repostaje de hidrógeno en ellas. El objetivo, una vez finalizado el proyecto, que finalizará en el año 2024, es comprobar si estas tecnologías están ya disponibles para reemplazar a los equivalentes diésel que las terminales están utilizando en la actualidad, o bien, pues bueno, es una tecnología prometedora, pero que todavía necesita un poco más de desarrollo para estar en esas condiciones. Y actualmente somos el único puerto de Europa, el primer puerto de Europa, que ya está trabajando con máquinas propulsadas por hidrógeno en operativa real. No una prueba de unos días para ver si efectivamente pues, funcionan, sino integradas en el día a día de las terminales para ver cómo operan a largo plazo. Si en términos de confiabilidad son los mismos, si en términos de trabajo pues son capaces de mover el mismo número de contenedores y el mismo número de camiones, y comprobar en qué estado se encuentran. Pues enhorabuena, Aurelio, porque desde luego sí que es un hito, ¿no? Ser los primeros, los pioneros, como tanto nos gusta llamarle en España, y la verdad que tiene muchísimo mérito. Yo sí que tenía una duda ahora, a medida que ibas hablando. ¿La generación la hacéis in situ o traéis el hidrógeno de fuera? Sí, no hacemos la generación in situ. Tenemos un proveedor de hidrógeno que es de sobra conocido en el ámbito del hidrógeno en España, que es Carburos Metálicos. Carburos Metálicos nos trae hidrógeno renovable desde su planta de Tarragona. Entonces no generamos el hidrógeno in situ porque no era parte de los objetivos del proyecto. En la convocatoria europea no exigía la utilización de hidrógeno renovable, pero Carburos pues quiere trabajar con hidrógeno renovable y el hidrógeno que recibimos es verde. Ah, bueno, qué interesante. Y vosotros lo que hacéis es almacenarlo, porque juraría que tenéis ahí unos tanques de la TESA, creo que era, ¿no? La empresa. Sí. Y después ya comprimirlo ¿hasta qué presiones? Exacto. La hidrogenera, como he comentado anteriormente, tiene que ir a las terminales a realizar el repostaje de hidrógeno. Entonces, tiene que ser una hidrogenera móvil. ¿Por qué? Pues por cuestiones portuarias, por cuestiones de estiva, las máquinas de terminal no pueden abandonar las terminales. Con lo cual es necesario que el suministro se produzca en la terminal. Como actualmente en este proyecto solo tenemos una máquina en cada terminal, no tenía sentido el desarrollar varias infraestructuras de suministro en cada una de las terminales. Con lo cual se centralizó esta hidrogenera en un punto del puerto que pertenece a la Autoridad Portuaria de Valencia, está situado entre las terminales del puerto, y desde ahí sale cada mañana esta parte móvil de la hidrogenera que acude a las terminales a hacer el repostaje. Pero también tenemos una parte fija que actúa como almacenamiento. Cada 3 días aproximadamente, Carburos Metálicos viene al puerto de Valencia con una plataforma de transporte de hidrógeno. Ese hidrógeno se transporta a una presión de 200 bares y es descargado en el depósito que has comentado, el depósito que construyó pues la PESA, donde se almacena hidrógeno a baja presión, hasta 40 bares. Por diferencia de presiones se llena ese tanque de hidrógeno. Ese tanque es capaz de almacenar hasta en torno a 180 kilos de hidrógeno hasta 40 bares. Claro. Sí, te iba a decir, porque un camión de estos trae unos 200, si lo que tenemos que dejar es a 40 bares, por ahí queda, claro.
Sí, ¿Y consumís esos 180 kilos cada 3 días? exactamente. La capacidad de la Rich Stacker es de 30 kilos. La Rich Stacker es la máquina que está probándose en la terminal de contenedores de MSC. Tiene una capacidad de 30 kilos. Con estos 30 kilos es capaz eh, de funcionar durante un turno de operación e incluso se está valorando la posibilidad de, retocando ligeramente los parámetros, ir incluso a un segundo turno de operación con 30 kilos. Que Y son 8 horas cada turno. son un poco menos, son de 6 horas los turnos Vale. de O sea, operación. 30 kilos cada 6 horas hoy en Ujú. día. Podría llegar a 12. Es decir, de las 6 horas las cumple sin ningún problema y según bueno, pues el grado de carga que tenga durante 6 horas, incluso se podría extender a un segundo turno. Es decir, la terminal al final lo que necesita es que le aguante todo el turno. Tenemos garantizado un turno, quizá un segundo turno también. Ujú. Y el Yard Tractor tiene una autonomía de 12 kilos y en este caso sí que dura un turno de operación, está descartado un segundo turno de operación. Con lo cual las dos máquinas actualmente que están siendo utilizadas de momento un turno de operación podrían llegar a consumir hasta 42 kilos. Entonces, si la capacidad del tanque está en torno a 180, no se suele llenar hasta el final, se suele quedar en torno a 150, pues aproximadamente cada 3 días es el plazo que necesitamos para suministrar de nuevo y traer hidrógeno aquí al puerto. Esta logística al final está diseñada para este proyecto, para probar una máquina en cada terminal. Si el proyecto acaba en éxito, como todos esperamos que sea, y las máquinas deciden pues, que la tecnología está lo suficientemente madura como para progresivamente ir reemplazando maquinaria diésel por maquinaria propulsada por hidrógeno, pues quizá haya que encontrar otra forma de traer el hidrógeno al puerto. Y ahí sí que pues surge la posibilidad de bueno, pues generar el hidrógeno en las terminales, almacenar el hidrógeno en las terminales o bien distribuir el hidrógeno dentro del puerto generándose dentro. Está claro. Me ha sorprendido muchísimo este consumo con simplemente 2 equipos, Aurelio. ¿Cuántas Rich Stackers o cuántos Tractor Yards puede haber en un puerto como el vuestro? ¿Lo tenéis cuantificado? Sí, Rich Stackers en una terminal de contenedores suelen tener flotas de en torno a 8 o 10 por terminal. El puerto de Valencia, por ejemplo, tiene 3 terminales de contenedores, con lo cual estaríamos hablando de una flota de en torno a 30 y tractores de terminal es algo superior. Los tractores de terminal, pues estamos hablando de que pues podrían tener entre 20 o 30 tractores de terminal, cada una de las terminales que tiene el puerto, incluyendo también las de tráfico rodado bueno, y otras terminales que también pueden utilizar cabezas tractoras. Luego al final la flota potencial es bastante grande. Claro, traer hidrógeno por camión para el potencial consumo del puerto, pues al final tampoco sería la mejor solución y es por eso por lo que, bueno, en el proyecto vamos a explorar desde el punto de vista teórico cómo se podría dar ese suministro en caso de que todo el puerto decidiese pues incorporar esta tecnología. Claro, es que Todo el estaríamos hablando puerto, de... claro. Perdón, Javi, dale, dale. No, sí, iba a decir que así de cabeza, ¿no? Por cada turno que estaréis consumiendo solo con estos dos equipos, que ya veríamos, ¿no? Si también es interesante convertir a hidrógeno otros vehículos internos, que supongo que también tendréis, de 1.500 kilogramos por turno. Sí, efectivamente, que acumulando esa oferta que al final es lo interesante, pues nos alcanzarían cifras. Esa cifra, efectivamente, es una cifra elevada, pero si consideramos las cifras de demanda de hidrógeno que se están empezando a valorar una vez que el sector marítimo se incorpore y empieza a considerar hidrógeno o sus derivados, que quizá luego hablaremos después, como combustible, eso sería pues una pequeñísima parte del consumo que pueda haber de hidrógeno en un puerto. Exacto. No, gracias Javi por coincidir porque yo iba a hacer la misma pregunta, así que mira, ya nos la ahorramos.
Yo ahora que comentas esto, Aurelio, claro, o sea, se vislumbra que hay un potencial interesante. La pregunta que subyace a todo esto es, ¿este potencial es exclusivamente para el hidrógeno? ¿O para este tipo de aplicaciones e incluidas otras de carga pesada en los puertos? Por ejemplo, yo soy de Vigo, entonces aquí en el puerto siempre veo mucha grúa, no el rich stacker tradicional, sino grúa incluso de descarga de granel, etcétera, etcétera, que también se ve que van con motores diésel. Estas demandas de energía en los puertos para este tipo de movilidad tan pesada, portacontenedores y transporte de mercancías, no camiones, sino por ejemplo los tractor yards, eh, ¿tiene otras alternativas viables? ¿Lo estáis explorando también? Sí, a nivel portuarios hay muchos proyectos encaminados a la descarbonización de los equipamientos de terminal. Muchos de ellos están ya bastante avanzados. Por ejemplo, lo que son las grúas de patio. Muchas de las grúas de patio que están actualmente en utilización en el puerto de Valencia ya son eléctricas. Eh, Quiero decir con esto que pues una de las primeras opciones que siempre va a haber es la opción eléctrica. Siempre que se pueda descarbonizar utilizando electricidad, probablemente va a ir por ese sentido. Exacto. Existen otra serie de aplicaciones, pues como son las rich stackers y los yard tractors, que la solución eléctrica pues presenta algunas limitaciones. No quiere decir eso que estén completamente eliminadas, porque algunos de los fabricantes de este equipamiento pues está apostando por una solución eléctrica. No obstante, entra en conflicto con pues, algunas de las prioridades operativas de las terminales, como son, por ejemplo, el tiempo de recarga, que pues hacen que la alternativa al hidrógeno pues pueda tener sentido. Y esa es una de las claves. Si realmente se puede solucionar la logística necesaria para aportar hidrógeno a las terminales y la recarga se hace en un tiempo lo suficientemente rápido, como es el objetivo de este proyecto, el demostrar que se puede recargar estas máquinas en menos de 15 minutos, pues tendrán una ventaja competitiva respecto a la tecnología eléctrica y ayudará además a diversificar el origen de la energía que también llega a las terminales, que también puede ser muy relevante. El sector marítimo, el sector marítimo portuario se encuentra en un proceso de descarbonización y una de las cuestiones que ahora mismo pues tienen más foco es el hecho de que empezando desde el año 2025 y hasta 2030 los barcos que llegan a los puertos, a una serie de puertos europeos, a los puertos principales europeos, van a tener que conectarse a la red eléctrica. Actualmente un barco cuando llega a puerto no se conecta a la red eléctrica, sino que mantiene los consumos energéticos mediante el motor. El motor tiene unos motores auxiliares para los motores principales, pero tiene unos motores auxiliares térmicos que pues mantienen todos los insumos energéticos que necesita un barco estando atracado, lo mantienen en los motores térmicos y se relaciona con una serie de emisiones que son muy relevantes relativamente relacionado con las emisiones del puerto. Esos consumos que actualmente se generan mediante el motor térmico del barco se van a llevar a la red eléctrica del puerto. Se van a conectar al puerto y vamos a tener una demanda mucho más elevada que la actual de potencia eléctrica. Actualmente, por los picos de potencia del puerto de Valencia en términos eléctricos, pues estamos hablando de 14 megavatios y pues una vez que se incorpore toda esta tecnología estaremos hablando de 90 megavatios, eso sin contar las máquinas de terminal. Con lo cual, si podemos abastecer con otra serie de fuentes de energía, entre comillas, o carriers energéticos, como puede ser el hidrógeno, pues mejor para poder descargar un poco la red eléctrica que ya va a estar lo suficientemente comprometida. Claro, es que ahí va otra pregunta interesante. Quizás nos estemos desviando del tema, pero yo creo que para dar ese contexto, ¿no? de los puertos viene muy bien. Y es que electrificar, tú lo has dicho, siempre que podamos debe ser la primera opción, ya por términos de eficiencia. El coste casi siempre acompaña, pero ya por términos de eficiencia.
¿Cómo estáis viendo? Porque antes incluso comentabas la propia producción de hidrógeno en el puerto, ¿no? Que sería una posibilidad, pero claro, nosotros en muchos de los proyectos en los que estamos vemos que no es una posibilidad real por la imposibilidad o por la complejidad de reforzar la red eléctrica a tiempo. Vosotros que estáis viviéndolo y tú lo has dicho, esa necesidad de 2025-2030 para electrificar esa conexión de barcos atracados, eh, lo veis factible? ¿O sabéis que exista capacidad disponible, disponibilidad por parte de, no sé, en este caso si será distribuidora o red eléctrica, para hacer ese refuerzo de la línea? Eh, bueno, la va a haber, porque actualmente, evidentemente, el puerto no tendría capacidad técnica, ¿no? de dar ese suministro, pero dado que es una imposición legal, pues están actualmente pues ya iniciándose diferentes proyectos para la ampliación de la red de distribución interna del puerto y de la conexión con la red exterior. Se va a hacer incluso una conexión a alta tensión ya en vistas a ese desarrollo necesario para poder cumplir con la ley para el año 2030 y abastecer a pues el 90% de los barcos que atraquen en el puerto de Valencia. Eh, Al final la vía legal pues nos obligan y bueno, pues se están haciendo esfuerzos en todos los proyectos europeos para poder abastecerlo. Por eso mismo, si podemos diversificar pues parte del consumo con otro tipo de generación, pues estaremos ayudando a facilitar esa transición energética que bueno, pues que porque la sociedad nos lo demanda vía legal o de otras vías, pues nos estamos obligados también a dar esa solución. Entendido. Oye, pues yo creo que sí que aclara, ¿no? Un poco la situación actual, porque lo cierto es que casi siempre salen las conversaciones, esa necesidad del refuerzo de la red eléctrica como uno de los elefantes en la habitación que en muchas ocasiones pues nadie comenta o nadie se atreve a comentar. Yo quería volver ahora a Aurelio, ya al tema de H2 Sports, para preguntarte sobre todo, porque tú lo has dicho, sois los primeros de Europa en implementar el hidrógeno a escala real y fuera simplemente del proyecto de 2-3 días en Europa. Para ti, aquí, ¿dónde están los hitos principales de este proyecto? ¿Dónde está la innovación más importante que tengáis? Bueno, el reto fue plantear un proyecto que inicialmente estaba en unas etapas, una tecnología en unas etapas pues todavía muy precomerciales y llevarlo directamente a operación. Cuando iniciamos el proyecto, bueno, yo no estaba todavía en el puerto de Valencia, pero sí que estaba ya relacionado con todo esto, con todos estos temas de hidrógeno y pude seguir un poco la evolución del proyecto y también me cuentan pues, mis compañeros que estuvieron durante esas fases iniciales la dificultad que, que, las dificultades que hubieron en el año 2018 para bueno pues poner en marcha este proyecto, porque cuando se llamaba a los constructores de maquinaria, pues básicamente pues preguntaban qué era el hidrógeno. Todavía no había llegado la ola de hidrógeno que vino posteriormente, en la que todo el mundo, ¿no? Pues ha empezado a conocer esta tecnología y ver sus posibilidades. Y se ha pasado en el marco de este proyecto desde ese punto a empezar a trabajar con esa maquinaria en un entorno real de funcionamiento y en un entorno tal como el puerto de Valencia, en donde pues las terminales están completamente, bueno, trabajan a unos ritmos muy elevados, 24 horas al día durante 7 días a la semana y con unos objetivos de productividad muy elevados que no se pueden permitir tener una máquina pues no funcionando al mismo ritmo al que funciona pues una equivalente diésel. Y eso ha sido un reto pues muy importante, sin incluir además pues todo lo que ha pasado en el proyecto relativo a la pandemia y a la crisis de suministros posterior, que se añaden sobre la dificultad de trabajar con una tecnología novedosa. También destacaría pues poner en marcha la logística del hidrógeno en un puerto donde no se trabajaba
con hidrógeno y en el que, pues bueno, pues los procedimientos de operativos como de seguridad, pues no incluían, ¿no? este combustible. Y bueno, pues todo eso también se ha tenido que empezar de cero, y también ha sido un reto empezar a trabajar y un camino que ya llevamos hecho para, pues bueno, para facilitar la incorporación del hidrógeno al entorno portuario. Pues enhorabuena, Aurelio, por el trabajo que habéis hecho y más que sorprende, ¿no? Que empezasteis cuando el hidrógeno no era conocido, al menos a nivel general. Siguiendo con el proyecto, ¿no? Y con ya estas cuantas semanas o meses que lleváis probando los equipos ya en situaciones normales, te queríamos preguntar si habéis observado mejoras en la eficiencia, en los tiempos de operación, o si no son mejoras, al menos poder continuarlas de una forma equivalente a la solución de combustibles fósiles. Sí, bueno, estamos iniciando la fase de pilotaje que bueno, pues se está iniciando durante estos meses. La Rich Stacker, por ejemplo, llegó al puerto en el mes de septiembre. El Yard Tractor llegó unos meses antes, en abril, pero se tuvieron que hacer algunas modificaciones. Y estamos ahora entrando ya en lo que es la operativa real. Con lo cual, pues es pronto todavía para hablar de cifras. No obstante, pues bueno, pues el feedback que estamos recibiendo pues de los estibadores que están empezando a trabajar con las máquinas es muy positivo. Y eso era una parte también muy importante del proyecto, ¿no? Que involucrásemos bueno, pues a los trabajadores portuarios para que tuviesen una buena aceptación de esta nueva tecnología. Al final, pues cambiar siempre cuesta, y muchas veces pues hay ciertos prejuicios sobre, pues bueno, las nuevas tecnologías que nos van llegando. Pero pues por suerte estamos teniendo pues muy buena aceptación por parte de la comunidad portuaria. Hay interés en probar estas máquinas, en ver cómo funcionan, y eso pues está ayudando también a que se produzca pues más rápidamente esa fase más transitoria de incorporación de las máquinas a la operativa. El proyecto se va a Perdón, extender. Aurelio, Sí. ¿hay algún comentario que os hayan transmitido de por qué les gusta, qué les llama más la atención a los propios operadores, o ahí no Sí, tenéis bueno, información? la principal ventaja que ellos le ven, que bueno, pues también es un efecto secundario del proyecto, es la desaparición del ruido. Estas máquinas, al fin, las máquinas actuales, pues generan una cantidad de ruidos y vibraciones tremendas, que bueno, pues 8 horas al día, bueno, 6 horas que son los turnos en el puerto, pero durante muchísimas horas acumuladas, pues acaban teniendo una incidencia sobre, bueno, pues sobre la salud, por ejemplo, de los trabajadores, que con esto pues se va a corregir. La máquina es tremendamente silenciosa, se oye hasta el ruido de rodamiento de las ruedas sobre el asfalto. Y bueno, pues al final es una máquina que es completamente nueva, que está dotada de última tecnología, no solamente en la propulsión, sino pues todo el sistema de gestión interno que tiene. Es capaz de aprovechar las bajadas de los contenedores para recuperar también energía y ser todavía más eficiente. Tiene una serie de ventajas pues que ayudan a que se incorpore, y que pues bueno, que la gente pues empiece a conocer esta tecnología y se pierda un poco un miedo inicial que pueda tener. Porque sí que hemos visto que inicialmente pues tomar el tema del hidrógeno pues se asociaba un poco con peligro. Al final pues vienen a las imágenes explosiones o cosas así, que hemos tenido un poco que desmentir, que al final es un combustible más que tiene sus riesgos, evidentemente, pero que convenientemente tratados, pues al final es un riesgo más de la operación, controlado, y que no es una máquina más peligrosa que un equivalente diésel, ni mucho menos. Estupendo. Y yo creo que no te lo hemos preguntado y también es interesante conocer, porque supongo que un proyecto como este no lo haréis vosotros solos, sino que también tendréis otros socios o colaboradores
que participan, ¿no? Sí. ¿Quiénes son y qué aportáis cada uno? Sí, el proyecto está coordinado por nosotros, por la Fundación Valencia Port, pero pues, está compuesto por un equipo de compañías e instituciones que lo hacen posible. Tiene el apoyo directo de la Autoridad Portuaria de Valencia y además de eso, pues tiene una representación de partners de tipo industrial, como son Hyster Yale, que es el desarrollador de la Rich Stacker. Hyster es un constructor de maquinaria americano, pero que tiene también la fábrica donde ha construido la Rich Stacker está en Países Bajos. Tuvimos la oportunidad de ir con los estibadores a la fábrica de Países Bajos para que pudiesen probar antes de enviar a Valencia la máquina y acabar de ajustarla, pues, y también escuchando su feedback sobre sus primeras sensaciones y cómo se comparaba con un equivalente diésel. Estuvimos por allí. Tenemos a Carburos Metálicos como proveedor del hidrógeno, pues con muchísima experiencia trabajando con hidrógeno previamente a nivel industrial. Tenemos a Ballard, que es el fabricante de pilas de combustible canadiense, que tiene también una sede en Europa, en Dinamarca, y ellos han proporcionado la pila de combustible del tractor, del Jack Tractor. En el caso del Jack Tractor, pues lo que se hizo, al contrario que en la Rich Stacker, que es un diseño completamente nuevo, el Jack Tractor es un retrofit de una máquina diésel, en la que se compró nueva y se reemplazó el motor térmico por un conjunto de propulsión de hidrógeno, es decir, pila de combustible, baterías y depósitos de hidrógeno. Ballard fueron los encargados también de ajustar, ¿no?, su modelo de pila de combustible a las necesidades y a las limitaciones de espacio que nos encontramos en el proyecto. A nivel industrial también tenemos a Enagas, de sobra conocido, pues su experiencia trabajando con gases industriales, muy valorable también su aportación. Y luego tenemos dos centros de investigación, Centro Nacional del Hidrógeno, por todos conocidos, que han sido los encargados de desarrollar toda la infraestructura de suministro de hidrógeno, es decir, la hidrogenera, tanto en su parte fija como móvil. Se han apoyado a su vez en dos empresas muy importantes, ¿no?, a nivel nacional, como son Calvera y La Pesa. También han contribuido, ¿no?, al desarrollo de la hidrogenera. Y tenemos a una spin-off de un centro de investigación italiano, de Enea, que es Atena, que han sido los encargados del desarrollo del Jack Tractor. Junto con Ballard, pues hicieron toda esa sustitución de la parte térmica por pues la propulsión con hidrógeno. Y por último tenemos a los más importantes en todo esto, que son los usuarios finales. Al final, si no hay usuarios finales y no hay interesados en esta tecnología, pues no tendría mucho sentido desarrollarla. Y los usuarios finales son las terminales del puerto. La terminal de MSC, que es una terminal de contenedores, y la terminal de Grupo Grimaldi, que es una terminal de tráfico rodado. Y ese sería el consorcio del proyecto. La memoria para prepararla bien, ¿no? Pues Con tantos socios. no estaba todavía preparando eso, pero sí, la verdad es que fue un reto y sobre todo lo que he comentado es encontrar pues gente dispuesta a arriesgarse en una tecnología que todavía estaba muy incipiente. Luego hemos visto que pues muchos de los competidores de estas compañías pues se han subido al carro posteriormente y bueno, pues también han empezado a ver el hidrógeno como una posible tecnología para descarbonizar sus productos. Pero bueno, en aquel momento la verdad es que eran muy poquitos. Desde luego. Y es una alegría que hayáis decidido tirar del carro, o del contenedor, mejor dicho, en este caso. Pero es que ya estáis, es que ya lo tenéis y ahora mismo sois referencia a nivel mundial, lo cual pues también permite ver, ¿no?, que a veces vale la pena apostar. Una de las cosas que suceden, Aurelio, cuando eres pionero, cuando eres líder y abres camino,
es que este camino no está allanado. Y la siguiente pregunta va un poco por ahí. ¿Vosotros, a la hora de plantear este proyecto, os habéis enfrentado a mucho desafío regulatorio, falta de normativa que os hubiese forzado a ralentizar el desarrollo del proyecto? ¿O por el contrario, para estos usos, al no haber generación in situ y demás, ha sido mucho más sencillo? Bueno, efectivamente ahí pues hemos sufrido como cualquier otro proyecto bueno, pues quizá la falta de regulación en algunos casos, más que exista una regulación específica, al final todo el mundo del hidrógeno normalmente tiene que fijarse en normativa más genérica, que muchas veces pues tiene difícil adaptación al mundo del hidrógeno. Una parte importante del proyecto ha sido justamente el analizar la normativa aplicable, tanto a nivel local como nacional como europeo, identificar estas deficiencias y proponer pues a los reguladores qué desarrollos normativos pues serían necesarios también para facilitar la incorporación de esa tecnología en ambientes portuarios. Y bueno, pues estamos trabajando en ello. Ya se, se publicó un entregable relacionado con el análisis de normativa actual y estamos pues proponiendo también nueva normativa que podría facilitar la incorporación en entornos portuarios pues, y que bueno, pues que quizá pues veamos su desarrollo en los próximos años. Interesante. Y ya también, pues pensando en continuar allanando ese camino y abriendo nuevas fronteras, queríamos preguntarte por cuáles son los nuevos pasos, las nuevas expansiones que tenéis pensadas para este proyecto, para el H2 Ports, o si simplemente este es el objetivo del proyecto y a partir de aquí pues será replicarlo en otros puertos que aprendan de vuestra experiencia y ayudar, ¿no? a descarbonizar este sector. Mm. Sí, efectivamente el primer paso ahora es afianzar el proyecto H2 Ports y que bueno, pues que sea un ejemplo a replicar tanto en las propias terminales donde se están probando como en el resto de terminales del puerto o incluso más terminales más allá de lo que es el puerto de Valencia. Eh, pero los puertos pues cada vez están adquiriendo un rol de hub energético que va a permitir el, pues el uso de hidrógeno en diferentes aplicaciones dentro de un mismo punto. Hay un sector que tiene pues muy fácil traslado, ¿no?, de todo lo que estamos aprendiendo en este proyecto, que es el sector del transporte terrestre. Cada día pues entran muchísimos camiones al puerto de Valencia. Es también una parte importante de la huella de carbono del puerto, de las entradas de camión que tenemos diariamente y que, pues bueno, pues que ya que tenemos el hidrógeno aquí en el puerto, pues ya se están empezando a plantear las primeras pruebas para la utilización de camiones pues utilizando hidrógeno. Todavía no tenemos ningún proyecto en marcha, pero es un tema pues de gran interés y al que estamos haciéndole mucho seguimiento para en cuanto nos sea posible pues empezar estas pruebas que nos permitirán también descarbonizar esa parte de las actuales emisiones. Luego también tenemos pues otra serie de aplicaciones a nivel portuario, pues como puede ser el uso de hidrógeno como combustible marítimo o incluso dado que el puerto pues, también tiene la ambición de ser un generador de energía renovable, pues el hidrógeno pues también puede tener esa utilidad, ¿no?, de facilitar la incorporación de energía renovable al puerto, actuando un poco como bueno, pues un sistema de almacenamiento al fin y al cabo. Es otra de las aplicaciones que también podrían tener y que este proyecto puede facilitar por el hecho de que ya estamos empezando a trabajar con el hidrógeno, ya lo estamos tocando, ya lo tenemos en el puerto. Y todo el tema del cold ironing, ahora que estabas comentando, ¿no?, esa posibilidad del hidrógeno para integrar energías y antes mencionabas el tema de la electrificación de los barcos,
Sí. Yo no le veo, bueno, Javi, yo creo que tú también opinas lo mismo, mucha salida. Vosotros que lo veis desde dentro, ¿le estimáis un futuro prometedor o por el contrario creéis que hay compensa reforzar la red eléctrica y ya estaría? Utilización de hidrógeno para hacer cold ironing, que es el suministro eléctrico a buques desde el puerto, ¿no? Sí, exacto. Es decir, sí, ahí pues como has comentado, la primera opción es la electrificación, pero habrá momentos donde la electrificación sola no sea capaz. Bien sea pues porque en determinados momentos la red eléctrica no es capaz de abastecer más y sea necesario pues que entre otra forma de generación, que puede ser a través de la recuperación de la generación de hidrógeno. Y luego, pues existen otras aplicaciones un poco más complicadas de abastecer desde el punto de vista eléctrico, y una de ellas, pues, podría ser el hecho de que los barcos muchas veces no entran directamente en el puerto, sino que, pues, a veces tienen que esperar en la bocana, y muchas veces, pues, esta espera, pues, puede ser prolongada. En Europa no es muy elevada esta espera, puede ser 1 o 2 días, pero bueno, el barco está eh, en el entorno del puerto y que también mantiene el motor. A largo plazo, la idea también sería suministrar una forma de energía limpia a esos barcos que están esperando. Y el hidrógeno, pues también podría ser una solución, puesto que no es fácil llevar un cable a pues 1 o 2 kilómetros mar adentro. Ahí pues también se podría explorar si una solución con hidrógeno pues también puede ser adecuada. También dentro de los planes de descarbonización y de generación renovable propia en el puerto, pues se habla también de eólica. Hay también posibilidades de desarrollos de energía eólica tanto en el puerto como offshore. El puerto de Valencia no es especialmente adecuado para el desarrollo de energía eólica offshore, pero bueno, también es una opción y habrán puertos en los que sí sea. Y bueno, pues al final la eólica offshore y el hidrógeno pues casan muy bien, y bueno, pues también podría ser una vía de integración del hidrógeno en el puerto. Entendido, gracias Aurelio. Y saltamos ahora un poco de topic, ¿no? De tema, para pasar a lo que es el sector marítimo, ya los barcos. Y lo has dejado caer un par de veces, pero te queríamos preguntar, no queríamos dejar pasar la ocasión de preguntarte por el papel que crees que va a tener el hidrógeno en la propulsión de buques. Si va a ser, o si crees que va a ser de forma directa, hidrógeno líquido, o bien a través de algún derivado, como tantos anuncios se han hecho de amoníaco, metanol, y si crees que el puerto de Valencia pues tendrá sentido también ser pionero en la adopción de este tipo de combustibles. Mm. Sí, pues bueno, aquí de nuevo pues estamos viendo los esfuerzos que se están llevando a cabo en diferentes organismos, tanto a nivel europeo como incluso internacionales, como puede ser la IMO, que establecen pues ese horizonte de descarbonización del sector marítimo para el año 2050. Actualmente el sector marítimo en términos de eficiencia es ya muy eficiente, porque es el medio de transporte que menos emite por tonelada que mueve, por así decirlo. Pero aún así, pues en términos absolutos es responsable de unas emisiones relativamente altas. Alrededor del 3% de las emisiones mundiales se asocian, ¿no?, con el sector marítimo. Y para descarbonizar ese transporte marítimo, para descarbonizar la propulsión de los buques, las soluciones eléctricas sí que quedan un poco más alejadas. Y será necesario el uso de un combustible, y un combustible pues de origen renovable. Hoy en día la pregunta es cuál será ese combustible. El hidrógeno en sí mismo pues presenta unas limitaciones, que su densidad energética en términos de volumen hacen que bueno pues que sea complicado el incorporarlo a los barcos. El hidrógeno líquido la mejora algo, pero bueno, el hecho de trabajar a tan bajas temperaturas pues al final requiere una tecnología específica que también va a ser difícil de incorporar.
y entre las diferentes posibilidades pues se están destacando dos, el uso de amoníaco y el uso de metanol. ¿Cuál de las dos va a ser? Pues todavía no se sabe, ¿no? Hay diferentes desarrollos, hay también ya diferentes barcos que encargados y en funcionamiento que están capacitados ya para empezar a trabajar con metanol. Hay nuevos encargos astilleros ya de barcos propulsados por amoníaco. Estamos viendo los desarrolladores de motores, algunos de ellos en España, que ya están empezando a hablar también de motores propulsados por amoníaco. Y bueno, pues hay una frase por ahí que a mí me gusta mucho, que es que el futuro más que eléctrico será ecléctico y bueno, pues en esa variedad pues creo que también vamos hacia un futuro multicombustible, al menos durante los primeros años. ¿Cuál ganará la partida? Pues eso lo veremos. Ojalá tuviésemos la bola de cristal, pero bueno, sabemos ya cuáles son los candidatos. En unos años te volvemos a traer, Aurelio, y ya con el veredicto Exacto. final Y tomado. destapamos, hacemos una apuesta Exacto. y vemos quién ha ganado. Vale, pues mi siguiente pregunta, que ya sería la penúltima, es preguntarte por el rol de los puertos, lo has dicho al principio, ¿no? Como elemento facilitador de despliegue de la economía del hidrógeno, de todo este sector, y vuestra contribución a la descarbonización en los próximos años. Y también un poco por esa replicabilidad que tiene tanto en puertos españoles como en puertos a nivel mundial. Mm. Sí, lo hemos ya a lo mejor mencionado a lo largo de la conversación, pero efectivamente los puertos pues están un poco en el ojo del huracán de la transición energética. Tienen un papel muy importante. Primero, pues porque el sector portuario está en vías de descarbonización y además creo que es un sector que está muy involucrado, ¿no? Por conseguir esa descarbonización. Por ejemplo, el puerto de Valencia adelanta muchos años, ¿no? Esos objetivos de descarbonización. Normalmente se habla de 2050. Hay planes para el 2030 estar completamente descarbonizados. Y luego, pues, la versatilidad que ofrecen los puertos para convertirse en esos centros por el que va a pasar muchas de las nuevas energías que van a protagonizar la descarbonización. El hidrógeno en el puerto pues tiene muchas aplicaciones, bien sea como combustible de buques, bien sea a través de la utilización directa del hidrógeno en el propio entorno portuario, bien sea en conexión con la ciudad. Vemos el ejemplo también del puerto de Barcelona, que tiene una hidrogenera que es utilizada por los autobuses de la ciudad, en otro ejemplo de cómo se puede utilizar, ¿no? También el puerto para ese sentido. Y luego pues los puertos también van a ser un punto de entrada y salida de energía, ¿no? Actualmente también lo son con el GNL, pero también se van a convertir en un punto clave para la exportación o importación de hidrógeno o sus derivados a través de los puertos. Con lo cual, pues, bueno, vamos a ver ese papel clave de los puertos en los próximos años como pues facilitadores de la transición energética. Genial, genial, totalmente alineados con esta conclusión que has marcado sobre los puertos. Y ahora la última pregunta, Aurelio, ahora sí que sí, me gustaría conocer, pregunta obligada en este podcast, ¿cómo te ves o si te ves aportando al sector con tu experiencia y conocimiento al sector del hidrógeno en los próximos años? Sí, la verdad es que yo creo que todos los que estamos involucrados en todos estos proyectos somos los verdaderos beneficiarios, ¿no? El poder protagonizar una transición energética que no ocurre todos los, iba a decir incluso años, pero incluso todos los siglos. Creo que es una suerte, ¿no? Pues poder estar viviendo, ¿no? En primera persona todo este reto al que se enfrenta la sociedad, de ver cómo los combustibles futuros, ¿no? Pues están ahora en esta fase incipiente en la que pues se necesita imaginación, conocimientos
para hacer que sean capaces de superar los actuales obstáculos, bien sean técnicos, económicos, de diferente índole a los que se enfrentan. Y bueno, pues creo que estar ahí es una suerte y bueno, espero seguir muchos años viviendo estos proyectos en primera persona y compartiéndolos con todos vosotros, por supuesto. Seguro que sí. Aquí estaremos encantados, Aurelio, de que vengas y nos los cuentes y nos expliques también todos los secretos, ¿no? Detrás de ellos, incluso como nos has contado hoy. Nosotros no podemos hacer más que agradecerte que hayas sacado tiempo para venir a contarnos esta experiencia tan ilusionante, que es el proyecto H2 Sports, porque realmente creemos que hay mucho que aprender de empresas, instituciones que habéis decidido dar el primer paso cuando nadie quería darlo y cuando nadie casi hablaba de ello. Y además agradecerte un montón el haber sido tan transparente y haber facilitado pues esos datos, esos consumos que a nuestros oyentes les gusta tanto escuchar, porque lógicamente aquí lo que la gente quiere es aprender para ayudar, ¿no? a desarrollar ese tipo de proyectos en los próximos años. Muy interesante también lo que has comentado sobre los hubs energéticos. Ya se verá si los puertos son centros de importación, centros de exportación, centros de producción de hidrógeno / energía, pero lo que está claro es que un papel importante van a jugar en su descarbonización, en la descarbonización del transporte terrestre y sobre todo el transporte marítimo. Y ahí no hay duda que el hidrógeno va a tener un rol, así que esperamos poder contar contigo también para, durante los próximos años, Aurelio, que nos vayas contando los aprendizajes de este proyecto y los muchos que vais a desarrollar también en la Fundación Valencia Port. Así que muchísimas gracias de nuevo por venir y esperemos que esos indicadores animen a replicar este proyecto tantas veces como sea posible. Seguro. Gracias a vosotros, Javier y Brais, por haberme invitado a contaros lo que venimos haciendo en el puerto de Valencia, tanto en el proyecto H2 Ports como en otras iniciativas, y por la labor que hacéis de divulgación de esta nueva tecnología, pues que tanto nos ayuda a conocer pues otros aspectos en los que no trabajamos y a facilitar el que pues, bueno, la sociedad comprenda mejor por dónde están evolucionando los nuevos combustibles. Pues muchas gracias, Aurelio. Un abrazo grande. Muchas gracias por todo, Aurelio. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Aurelio Lázaro, de la Fundación Valencia Port, y al que les deseamos mucha suerte con el proyecto H2 Ports. Esperemos que os haya gustado y que paséis una feliz Navidad. Nos vemos el año que viene con más episodios. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.